iglesia. Qué gusto estar aquí, pues ya, como pueden ver, vengo acompañando a mi esposa, venimos a visitar pues, a su familia, la familia Mata, y pues es un gusto estar aquí. Yo creo que ya conocen al pastor Efren, pues venimos de su iglesia, ahí es donde asistimos nosotros, donde nos congregamos, en Culiacán, y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que ya sepan de dónde venimos, al menos cuando alguien nuevo llega a mi iglesia, pues me gusta saber, pues, mínimo cómo se llama, dónde viene, por si se les olvidó, pues me llamo Brian y vengo de Culiacán. Y pues nos dieron el privilegio, el honor de estar aquí frente a ustedes, de compartir un pequeño mensaje de parte de Dios. Espero que Dios ya esté hablando a sus vidas. Yo creo fervientemente que Dios no comienza a hablar en la predicación, que Dios comienza a hablar desde el momento en que entramos a este lugar, en medio de la alabanza. Dios se mueve, Dios comienza a atender nuestras necesidades cuando lo adoramos, cuando estamos rindiéndonos ante Él. Y en el momento de la predicación a veces es más específico Dios al hablar a nosotros, pero Él ya está tratando con nosotros desde que llegamos. Entonces espero que usted ya esté recibiendo de Dios, y si no ha sido así, pues vamos a hacer una oración para que Dios hable a nuestras vidas. Dios sabe las necesidades que hay en nuestro corazón antes de que nosotros las expresemos, las hablemos. Simplemente digámosle: Dios, háblame. Señor, en el nombre de Jesús, estamos reunidos aquí en tu nombre, estamos reunidos en tu presencia, Padre. Nosotros creemos que tú eres un Dios bueno, que tiene cuidado de nosotros, que eres nuestro Padre celestial. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando tu palabra a cada uno de tus hijos, aquellos que necesiten aliento, que necesiten fuerzas, que necesiten ser retados, cualquier necesidad que haya en nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando y tu Espíritu Santo sea cubriendo la necesidad de tu iglesia en esta hora, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tomes el control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues los invito a que me acompañen abriendo sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 5. Va a estar fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia. Es Génesis capítulo 3, versículo 5. Y primero, antes de leerlo, quiero que se pongan a reflexionar un poco o a pensar en cuál fue la primer tentación que tuvo la humanidad. ¿Cuál fue la primer tentación que tuvimos nosotros como personas? Hablando de la humanidad, lo que vamos a leer ahorita, ¿cuál fue la primer tentación que enfrentamos? ¿O cuál fue el primer pecado que cometimos como humanidad? Y yo creo que la respuesta que más común que podemos tener es que fue la desobediencia. La desobediencia fue el primer pecado que enfrentamos nosotros. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 5, que dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto fue lo que le dijo la serpiente a Eva, que sabe Dios que el día que coman del fruto que Dios les había dicho que no comieran, iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y si leemos un poquito más atrás, la serpiente ya le había ofrecido a Eva que comiera de este fruto. Y Eva le dijo: no, es que el Señor me dijo que no comiera de ese fruto y que ni me acercara a tentarlo, porque si no iba a morir. Y vemos que más adelante dice: y la serpiente convenció a Eva con esto que acabamos de leer. ¿Con qué la convenció? Diciéndole que si comían de ese fruto iban a ser como Dios. Iban a ser como Dios. Y ese es
Esa es la tentación principal que enfrentó Eva en ese principio, el querer ser como Dios, querer ser igual a Dios, querer estar en un mismo nivel que estaba Dios. Y vemos que Eva come de este fruto, le da a Adán también. Y quiero hacer un pequeño paréntesis en después de que comen, ¿qué pasa? Se dan cuenta que están desnudos y tienen miedo de Dios, tienen miedo de Jehová. Entonces, versículo 9 dice, mas Jehová Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora, cuando hablamos del pecado, yo creo que todos somos conscientes de que el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias en nuestras vidas, tiene consecuencias en nuestras familias y a lo mejor las consecuencias que vemos son consecuencias materiales. ¿Qué consecuencias tiene el pecado? Que no sé, si tenemos algún vicio, nos vamos a la ruina, a la pobreza por gastar todo nuestro dinero en ese vicio. O dañamos nuestra salud, dañamos nuestro cuerpo, o rompemos nuestro matrimonio, nuestra familia. Y vemos que esas son consecuencias del pecado, son cosas que pasan cuando nosotros estamos atados al pecado. Pero una de las consecuencias más tristes y más graves y más peligrosas del pecado es esta que leemos en Génesis capítulo 3 versículo 10, que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y esto es muy triste del pecado, hace que tengamos miedo de Dios, hace que tengamos miedo de estar cerca de Él, que tengamos miedo de estar en su presencia. Entonces, el pecado no solo nos daña a nosotros, no solo nos afecta a nosotros, sino que cambia nuestra perspectiva de quién es Dios. Y ya no encontramos en Dios refugio, y ya no encontramos en Dios esperanza, y ya no encontramos en Dios aliento. Para nosotros nos da miedo Dios, nos da miedo estar en Él. Entonces es un breve paréntesis del peligro del pecado que causa en nosotros y por qué Dios también aborrece tanto el pecado, porque hace que cambie nuestra perspectiva de Él, hace que ya no veamos en Él el Dios maravilloso y hermoso que es. Entonces avanzamos un poquito más y como les decía, puede parecer que el primer pecado que enfrentó Eva, fue la desobediencia, pero como les decía, el pecado la idea con la que fue convencida Eva fue ser como Dios, fue ser como Dios. Y ahora, nuevamente podemos pensar que aquí en Génesis capítulo 3, versículo 10 fue el primer pecado que encontramos en la historia del universo, en la historia de la creación. Pero vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahora, ¿de quién está hablando estos versos? Está hablando de la caída de Lucifer, del lucero de la mañana, de la caída del diablo. ¿Y por qué cayó él? ¿Por qué fue desterrado? Por esto. Porque él se dijo, voy a subir y voy a ser semejante al Altísimo. En otras palabras, voy a ser como Dios, voy a ser igual a Dios. Ese fue el pecado que hubo en el corazón de Lucifer, querer ser como Dios. Y nuevamente, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Tú puedes ser como Dios. Fue el pecado que trajo a Lucifer a caer a la perdición, y es lo mismo que le sopló a Eva en el oído, tú puedes ser como Dios. Y es lo mismo que nos sopla a nosotros en el oído también, tú puedes ser como Dios.
Tú tienes la capacidad de ser como Dios. Y ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros queramos ser como Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de crear nada con nuestra voz. No tenemos la capacidad por nosotros mismos de sanar a alguien. No tenemos la capacidad por nosotros mismos de abrir el mar. No tenemos esas capacidades que Dios tiene. Entonces, ¿a qué se refiere el diablo cuando nos dice a nosotros, tú puedes ser como Dios? A que se haga nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. A que se haga nuestra voluntad por encima de la de Él. Y ahora, ¿cómo podemos ver esto? Nosotros creemos en Dios, nosotros fuimos salvados por Dios, nosotros le creemos a Dios y Él ya nos trajo a su gracia, nos trajo a su misericordia. Entonces, cuando llegamos a Él, empezamos a escuchar su voz, empezamos a escuchar sus mandamientos, empezamos a escuchar todo lo que Él nos manda y la verdad es que aceptamos lo que Él nos dice. Pero, por ejemplo, Dios nos dice que debemos perdonar a los demás. Dios nos dice que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden y nosotros decimos, sí Señor, yo perdono a todos los que nos han hecho daño, excepto a ese. No, te perdono a todos los que quieras, pero a él no te lo voy a perdonar porque la verdad se pasó. La verdad, él sí, a él sí no me lo recuerdes. Recuérdame a todos los que quieras y si de alguien me olvidé que no he perdonado, lo perdono. Pero a este no lo voy a perdonar. Dios nos dice que confiemos en Él y nosotros le decimos, sí Señor, yo confío en ti en todo esto, pero no soltamos el control de cierta área de nuestra vida. Y tienen que hacerse las cosas como nosotros queremos que se hagan y nos matamos porque se hagan de esa forma. Por ejemplo, en la economía, muchas veces le decimos a Dios, yo confío en ti, pero estamos preocupados porque no tenemos dinero y nos estamos matando por conseguir dinero de todos lados y le decimos, sí Señor, yo confío en ti en todo lo demás, pero déjame trabajar para conseguir el dinero que me hace falta. Déjame ir y hacer lo que tenga que hacer porque si no, no voy a comer, porque si no, no voy a poder alimentar a mi familia. Y son cosas que en realidad son fuertes, que sí tenemos nosotros esas necesidades y son reales, pero como les digo, el problema es que le decimos a Dios, confío en ti para todo lo demás, pero para esto, si no lo hago yo, no se va a hacer. Pero si de esto no me encargo yo, no va a funcionar. Nos dice que debemos de guardarnos hasta el matrimonio y decimos, sí, Señor, pero es que de todas maneras me voy a casar con esa persona, de todas maneras yo sé que ella es la persona indicada. Le decimos, está bien, confío en ti en todas las demás cosas que me mandas, pero esta yo la quiero hacer a mi modo, esta yo la quiero hacer a como yo creo que a mí me conviene, a como yo creo que es lo que yo necesito. Nos dice que seamos mansos y seamos humildes y nosotros decimos sí hasta que alguien se meta con mi orgullo, hasta que alguien me quiera humillar, hasta que alguien me quiera hacer menos, ahí no voy a ser manso y no voy a ser humilde. Y como les decía, todas estas diferentes cosas que les digo que a veces pensamos, se las voy a plantear de otra forma para que veamos nuestra arrogancia, para que veamos cómo es que pensamos y le decimos, Señor, sí está bien lo que me dices, pero espérate, es que tú no sabes bien, déjame te cuento cómo es que se tienen que hacer las cosas y ya, o sea, está más o menos lo que ya me dijiste, pero déjame te digo cómo está bien, déjame te digo cómo va a estar al 100. Y es como si yo me pusiera a decirle a Messi cómo es que debe de jugar fútbol. Es como si yo me pusiera a decirle a Pavarotti, a Ariana Grande, cómo es que tiene que cantar, cuando yo no sé cantar, cuando yo no sé hacer nada de eso.
cualquier ejemplo que puedan ver y que son humanos y que como humanos nosotros, aunque ya seamos muy buenos en algo, siempre podemos aprender. Pero le estamos diciendo a Dios que es perfecto, que todo lo sabe, que todo lo ve, es que tú no sabes esta cosita. Es que tú no has visto esta cosita. Es que sí, tú ya viste muchas cosas, pero es que te faltó ver aquí, Señor. Entonces queremos decirle a Dios cómo es que se deben de hacer las cosas. Y eso es el para nosotros ser como Dios. Esa es nuestra tentación de ser como Dios, de ser iguales a Dios, que nuestra voluntad esté al nivel de la voluntad de Dios e incluso por encima de la de Él. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 9, que dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor de así de los muertos como de los que viven. Cuando nosotros muchas veces queremos saber si alguien es cristiano, si alguien es creyente, si alguien ya es salvo, ¿qué es lo que preguntamos? ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? O cuando hablamos nosotros de Jesús, decimos, es que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y nos es muy fácil ver a Jesús como nuestro Salvador. Ver a Jesús como aquel que murió en la cruz por nosotros, que pagó el precio de nuestro pecado, que resucitó, resucitándonos a nosotros y dándonos la vida eterna. Nos es muy fácil ver a Jesús como Salvador. Amamos a Jesús como nuestro Salvador, pero a veces nos es muy difícil ver a Jesús como nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir que Jesús es nuestro Señor? Es lo mismo que decir que Jesús es nuestro Rey. O sea, lo que Él dice es lo que se hace. Lo que Él dice es lo importante. Él es el que manda, Él es el que tiene control. Y nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya lo que vivimos no lo vivimos en nosotros, lo vivimos en Él. Le pertenecemos a Él. Tenemos vida en Él. ¿Qué representa nuestro bautismo? Representa que nosotros morimos a quien éramos y resucitamos en Cristo. Y nuevamente en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, como les digo, no es que nosotros desconfiemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque por algo estamos aquí. Hemos recibido de Dios muchísimas cosas y le creemos, pero muchas veces hay rinconcitos de nuestro corazón, o si se lo imaginan como una casa, hay un cuarto que está cerrado con llave en el que le decimos, Dios, tú puedes andar por toda la casa, nomás no te metas a este cuarto. Está chiquito, o sea, no hay nada ahí, no hay nada interesante. Tú puedes andar en toda la casa, nada más no te metas ahí. Nada más no abras esta puerta porque lo que está ahí es mío, no es tuyo. Lo que está ahí es mío, tuyo es todo lo demás. Salmos 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No sé si ustedes, pero yo he llegado al punto muchas veces de tener que hacer una oración que sé que no me va a gustar. De decir, Señor, tú toma el control de esto sabiendo que lo que va a hacer Dios, yo no quiero que lo haga. Que lo que va a hacer Dios me da miedo, no me gusta, me incomoda o me va a quitar algo que me gusta, algo que me da comodidad. Pero tenemos que llegar a ese punto de decirle, Dios, toma el control, a veces con dolor en nuestro corazón, porque somos humanos, pero dispuestos a que Dios haga lo que Él tiene que hacer.
dispuestos a que Dios abra esa puerta que no queremos que abra. Y esa puerta muchas veces es nuestras emociones, que no sabemos manejarlas, que no sabemos controlarlas. Pueden ser pecados con los que estamos batallando y le decimos, no, Señor, yo puedo solo, no me ayudes, porque si me ayudas probablemente me vas a decir que vaya y pida ayuda. Y yo no quiero ir a pedir ayuda, entonces mejor no me ayudes y yo lo hago solo. Muchas formas. No sé, ustedes saben en su vida qué es aquello que tienen ahí, pero este salmo nos habla de eso, de poder decirle a Dios, examíname, tú mira lo que hay dentro de mí y haz lo que tengas que hacer. Yo quiero tener un corazón recto, yo quiero tener un espíritu que sea conforme al tuyo, haz lo que tengas que hacer, Dios. Probablemente va a doler en el proceso, probablemente va a ser difícil, pero tenemos que confiar en que tenemos un Dios bueno. Y si no tuviéramos un Dios bueno, estaríamos perdidos, estaríamos acabados, pero tenemos que confiar que la voluntad de Dios para nosotros es mejor que nuestra voluntad para nosotros, que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Entonces, tenemos que llegar a ese momento de hacer esta oración con mucha humildad y resignación, si así lo quieren ver, pero con el corazón de fuera, diciéndole, Dios, aquí tienes. Entonces, como les decía, ¿cuál es esa tentación que enfrentamos nosotros? El ser como Dios, querer ser iguales a Dios. ¿Y qué implica vencer esa tentación? Con humildad decirle, Señor, tu voluntad es más grande que la mía. Pero la ironía o lo irónico de esto es que ¿saben qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios nos dice, sé como yo. Él nos pide que seamos como Dios. La diferencia es que cuando nosotros queremos ser como Dios, queremos el poder de Dios, la autoridad de Dios para nosotros hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Pero cuando Dios nos dice, sé como yo, nos está diciendo, copia mi carácter, copia mis virtudes, copia mis atributos. Y curiosamente uno de los atributos de Dios es la humildad. Nosotros queremos ser como Dios para exaltarnos y Dios nos dice, sé como yo, que vine a servir y me humillé, que vine a servir a los demás. Éxodo capítulo 7, verso 1. Es Moisés, es Dios hablando a Moisés y dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Y este verso es interesante porque Dios le dice a Moisés, cuando Faraón te vea, él va a creer que tú eres Dios. Cuando Faraón te vea, para él vas a ser como Dios. ¿Por qué? Porque Faraón no me conoce a mí. Entonces, cuando él te vea a ti, él me va a ver a mí. A través de ti es que me va a ver. Y no es que Moisés se haya convertido en un Dios en ese momento, no. Simplemente estaba Moisés apuntando hacia donde estaba Dios, al corazón de Dios, al carácter de Dios y en este momento a la autoridad de Dios, porque Moisés iba a hablarle a Faraón con la autoridad de lo que Dios le había dicho, no se iba a inventar nada, iba a hablarle con la autoridad de lo que Dios le había dicho. Entonces, como les decía, ¿por qué Faraón iba a ver a Moisés como Dios? Porque Faraón no conocía a Dios. Cuando nosotros estemos afuera con las personas que no conocen a Dios, tú tienes que ser como Dios para ellas. Cuando te miren a ti, tienen que mirar el carácter de Dios y el corazón de Dios. Tienen que mirar a Jesús en ti. Y ahora podemos pensar
que si, bueno, Moisés iba a ser como Dios, pues Moisés era bien acá, Moisés era muy importante, entonces podemos pensar, es que el pastor es el que tiene que ser como Dios. Cuando yo vea a alguien lo voy a traer para que mire al pastor y vea cómo es Dios. Y yo nada más voy a estar vigilando que el pastor sí sea como Dios, y si no es como Dios, voy a ir y le voy a decir, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con usted? Pero no es así, la verdad es que no es así. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y a mí este verso, hace muchos años, me trajo mucha paz, porque cuando yo escuchaba mucho esa, pues la frase típica de que Dios tiene un llamado para ti, ¿cuál es tu llamado? Y todo, bueno, y muchos decían, no, pues que yo estoy llamado a la música, y yo estoy llamado a ser pastor, y yo estoy llamado a ser predicador. Y yo me veía a mí, y la verdad es que yo no me meto en ninguna de esas casillas. Yo no me veo como pastor, yo no me veo como músico. Aunque sepa tocar algo de música, yo no soy músico. Aunque haga ciertas cosas en la iglesia, yo no soy pastor. Aunque haga cualquier cosa, yo no soy evangelista. Yo no me meto en ninguna de esas casillas, y creo que Dios no me ha llamado a ninguna de esas cosas, al menos aún. Entonces yo decía, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué soy? Y cuando llego a este verso, dice, y a todos, no dice como el otro verso que dice, y a algunos los hizo pastores, y a algunos los hizo maestros, y a algunos los hizo evangelistas. Aquí no, aquí dice, y a todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es mi ministerio? El de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Lo que sea. Que cualquier cosa que yo haga, sirva para la reconciliación. Que lo que me vean, cuando me vean a mí, vean a Dios. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a través de nosotros tienen que ver a Cristo. Y como les decía, yo no sé, yo tengo un trabajo normal, común y corriente de 8 a 6 todos los días. Pues ahí tengo que trabajar en el ministerio de la reconciliación. A veces toco el piano en la iglesia, pues ahí tengo que trabajar en el ministerio de la reconciliación. A veces me va a tocar predicar, ahí va a ser mi ministerio de la reconciliación. He hecho muchas cosas que tal vez yo no me veo capaz de hacer, o que yo no diría yo voy a hacer eso, pero si Dios me da la oportunidad de hacerlo, ahí es el ministerio de la reconciliación. Y tal vez en algún momento cualquiera de ustedes encuentre algo que diga, no, es que Dios me llamó a estar aquí 100%, ahí va a ser el ministerio de la reconciliación para ti. Pero hagas lo que hagas, somos embajadores de Cristo. Representamos a Cristo. Entonces, tú tienes el ministerio de ser un imitador de Cristo. Ese es tu ministerio. No es ser un imitador del pastor, no es que el pastor sea un imitador de Cristo, es que tú seas un imitador de Cristo. ¿Y ahora qué tiene que ver todo lo que hablamos hace rato? Que no vamos a poder ser imitadores de Cristo mientras no nos sometamos a la voluntad de Dios. Mientras nuestra voluntad sea la que se manifieste, no vamos a ser imitadores de Cristo. Mientras nuestro orgullo nos dirija, mientras nuestro orgullo nos sustente, no vamos a poder ser embajadores de Cristo.
imitadores de Cristo. Entonces, los invito a que se pongan de pie, hermanos. Dos cosas que deben recordar de todo este sermón: no quieran ser como Dios y hacer su voluntad por encima de la de Él, y sean como Dios imitando su carácter, imitando el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Y miren, a veces las personas hasta dicen cosas raras y a mí me ha tocado escuchar que personas le dicen a alguien más: no, es que tú has de ser Dios, porque yo te veo a ti algo, y es que realmente las personas no conocen a Dios, y cuando te vean a ti a lo mejor te van a decir algo así, y ya tú les vas a decir: no es que yo sea Dios, es que Dios trabaja a través de mí y puede trabajar a través de ti. Entonces van a escuchar cosas raras por eso, porque la gente no conoce a Dios, pero a través de ustedes tienen que llegar a conocer a Dios. Y como les decía, ese es un ministerio que Dios nos dio a todos. Dios nos dio a todos ese ministerio. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú fuiste a buscarnos cuando estábamos perdidos, porque tú nos libraste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste salvación y nos diste vida eterna, Señor. Gracias porque estamos en un camino de perfección, donde estamos en un camino donde tú nos estás transformando, nos estás haciendo cada vez más a tu imagen, Señor. Sin embargo, te pido en el nombre de Jesús que sigas examinando nuestro corazón, Señor. Que examines aquellas áreas que no te hemos entregado. Que examines aquellos cuartos oscuros que nos duele entregarte, Señor. Aquellas cosas que nos duele perdonar. Aquellas cosas que nos duele cuando sentimos que nuestro orgullo es lastimado. Cuando sentimos que nos hacen menos y decimos: no, permítenos ser mansos y humildes de espíritu como tú lo eres, Señor. A confiar en que tú tienes el control de todo. A confiar en que tu voluntad es mejor que nuestra voluntad, Señor. A creer que lo que tú dices es verdad, que tu palabra no va a pasar, Señor. Que tu palabra siempre es fiel para nosotros. Ayúdanos a someter nuestra voluntad a ti, Señor. Que nosotros menguemos para que tú crezcas. Que nosotros nos humillemos para que tú nos exaltes, Señor. Y no nos exaltemos para que tú tengas que humillarnos, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida, Padre. Crea un espíritu nuevo. Crea un corazón recto en nosotros, Señor. Crea un corazón recto en tu iglesia, que cuando alguien entra a este lugar pueda verte en cada uno de nosotros. Vamos a cometer errores, Señor. Vamos a equivocarnos, pero tú eres bueno para levantarnos, y permítenos tener la humildad de reconocer que nos equivocamos y de reconocer que dependemos de ti, Señor. Muéstrate en nosotros y exáltate en nosotros, Señor. Quebranta nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es
quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y a nuestro hermano que nos compartió la palabra el día de hoy. Nuestro Dios siempre trae la palabra indicada a nuestro corazón, hermanos. La palabra que nuestro corazón necesita escuchar. Y llevemos esta palabra que nuestro hermano compartió y sigamos reflexionando en ella.